estamos haciendo, ahora recién empezamos, estamos haciendo estas pavadas antes. Bueno, gente, entonces, ahora sí que empecé a grabar. Aproximación de funciones por polinomios, ¿está? Eso es lo que nos convoca, ¿de acuerdo? Una cosa que no dije, pero si después tienen alguna pregunta de las cosas que fueron para la revisión y eso en algún ratito le podemos dedicar, ¿está? A cosas que les hayan quedado dudas, etcétera. Que yo no arranqué por ahí, pero está, podemos dejar algún ratito sobre el final y eso. Entonces vamos a arrancar, es el contenido de la ficha 4, ¿sí? Y hoy vamos a hacer como un poquito más teórico. ¿Se ve el pizarrón? Sí. Sí, se ve. Bueno, ¿por qué nos interesaría, primero, la primera pregunta es, ¿por qué nos interesaría aproximar una función por polinomios? Y la respuesta es por la simplicidad de cálculo, ¿verdad? Por lo fáciles que son trabajar con polinomios por sobre otras funciones, ¿sí? En el libro, si miran, tiene una introducción de incluso, esto es viejo, ¿no? O sea, porque ahora tenemos computadoras, un montón de potencia de cálculo, etcétera. Pero bueno, cuando no existía eso, era todavía como más relevante poder cambiar una función por una función polinomial que sea parecida. Ahora vamos a ver qué queremos decir con esto de parecida, ¿tá? Entonces, acá van a aparecer dos nombrecitos que son Taylor y yo nunca lo sé decir. Gonza. Maclaurin. ¿Sí? Gracias, Gonza. Bueno, que son la misma idea, digamos que Taylor es la versión general y Maclaurin es cuando pensamos en las funciones cerca de cero. Entonces, ¿cuál es mi idea? Vamos a arrancar por un ejemplo, ¿tá? A ver si con el ejemplo se entiende un poquito de lo que queremos. Imaginemos esto, ¿no? Que por ahí no tenemos calculadora. Pero entonces vamos a pensar en la función exponencial, ¿sí? Vamos a pensar en e a la x. Vamos a pensar en aproximar e a la x por una función, primero, lineal. Después de hacer un dibujo bien, pero vamos a pensar en que tengo mi función e a la x, ¿sí? Esta es e a la x, y que la quiero aproximar cerca de cero por una función lineal, en un entorno de cero. Esto ya lo charlamos, porque uno dice, bueno, ¿cuál es la función lineal más cercana a e a la x cerca de cero? Y bueno, pensemos en la recta tangente. La recta tangente es la gráfica de una función lineal, ¿no? Esta es la recta tangente. ¿Qué ecuación tenía la recta tangente? F de 0 más f' de 0 por x, ¿no? La recta tangente en general, ¿se acuerdan? Que en general la recta tangente en el punto a f de a, si yo tenía una función derivable, era i igual f de a más la derivada en a por x menos a. Entonces yo digo, bueno, vamos a mirar a la x y la recta tangente en 0, f de 0, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero ahí tengo una función lineal. Entonces tengo una función lineal que le voy a llamar, que es un polinomio de primer grado, ¿no? Bueno, ¿cómo me queda esto? F de 0 es 1, ¿no? Estoy con la exponencial, así que f de 0 es 1. Es la recta i igual 1. F' de 0 también es 1, porque la derivada de la exponencial es a la x y en 0 vale 1. Es 1 más x, ¿no? Esa es la recta. Entonces yo, en lugar de pensarlo como recta tangente, pensemos así. Tengo un polinomio de grado 1. Le voy a llamar P1. Tengo un polinomio de grado 1 que es 1 más x. ¿Sí?
Entonces yo lo que digo es, bueno, cerca de 0, esto entre coloquialmente, ¿no? Cerca de x igual 0, e a la x la función e a la x se parece a 1 más x. ¿Qué estoy diciendo? Que acá estas funciones son parecidas. Vamos a tratar de decir algo un poquito más, mejor que esto que escribí en verde, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir ahí? Puedo decir lo siguiente. Supónganse que estoy en un Zoom, que estoy, no en un Zoom de Zoom, que lo agrandé, ¿no? Que estoy bien cerquita de 0, que acá estoy con valores muy cercanos a 0 y digo, bueno, agarremos un valor de por acá. Un x de por acá. ¿Por cuánto le erro en ese x si en lugar de mirar a la x, miro a la recta? Miro el polinomio. ¿Con qué? ¿Cuál es la gracia de esto? Que yo digo, tal, polinomio es más fácil de hacer cuentas que a la x. ¿Por qué? Para empezar, que para hacer a la x yo preciso una calculadora y 1 más x lo puedo hacer a mano, con un poquito de paciencia. ¿Estamos? Entonces, ¿por cuánto le erro acá? Le erro por este pedacito, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo pensar esto. Bueno, mi f de x se escribe como este polinomio más el pedacito que le erré, que le voy a llamar R1 de x. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La exponencial se escribe como 1 más x más un pedacito que le erré. Y ese pedacito le llamo R1. El R1 es la resta nomás, ¿está? Entonces yo digo esto, ¿qué propiedad tiene R1? La propiedad que tiene R1 es que es constante, no, depende de x. R1 no, depende de x. R1, de hecho, lo puedo escribir. R1 de x, ¿quién es? Es e a la x menos 1 menos x. O sea, hacer e a la x menos 1 más x. ¿Sí? Ese es mi R1. ¿Qué le pasa a este R1? Le pasan... ¿Estoy diciendo algo mal acá? No, está bien lo que estoy diciendo. Le pasan dos cosas a este R1. ¿Qué puedo decir sobre R1? ¿Da? Miren, una cosa, mirándolo a ojo, ¿qué puedo decir? ¿Qué me pueden decir? Para X más grandes, ¿cómo? Para X más grandes el R1 podría ser muy grande. ¿Qué propiedad buena tiene el R1? Cuando X se acerca a 0, ¿qué pasa con el R1? 0. Se acerca a 0, ¿no? Entonces lo primero que puedo decir es que el límite, cuando X tiende a 0, de R1 de X, lo miré en el dibujito, pero voy a hacer la cuenta. ¿Cuánto es ese límite? Y bueno, el límite cuando X tiende a 0 de e a la x menos 1 menos x. ¿Y qué ocurre acá? E a la x tiende a 1. 1 menos 1 tiende a 0. Y la x tiende a 0, este límite es a 0. O sea, a medida que estoy cerquita de 0, ese R1, ese error, digamos,
tiende a 0. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir algo sobre el tamaño. Además de que tiende a 0, puedo decir algo sobre el tamaño. Y para decir algo sobre el tamaño, lo voy a comparar con X. Voy a hacer esto. Esto es una cosa, ¿no? Otra cosa. ¿Qué pasa si lo divido entre X? Da 0 sobre 0, estoy de acuerdo. Y a ver cómo lo tenemos que hacer este límite. Indeterminado. Tenés que levantar la indeterminación. Pues. Pero no me quiero meter en un baile que no. A ver. A ver si no me metí. Pero eso no queda infinito, menos infinito sobre 0. ¿Por qué? Porque E a la X No. no tiende a menos infinito. Cuando X tiende a 0. No, tiende a 1. Pasa que, Laura, ese después lo calculamos justamente usando Taylor. Claro. Bueno, lo que sí pasa ahí es que, si ustedes se acuerdan, chiquilines, es que E a la X menos 1 es equivalente a X, ¿no? Cuando X tiende a 0. Claro, pero la idea era no usar eso. Claro. No, además no se puede, pero sí se puede demostrar que cuando ustedes sustituyen una función por su equivalente y restando aparece el mismo equivalente, eso tiende más rápido a 0 de lo que teníamos inicialmente. Que en este caso, que tiende más rápido a 0 que la X sería, en realidad. Pero, no, porque, claro, me metí en un baile que no quería meterme, porque me tengo que meter después en este baile. Discúlpenme. Pero queda como, queda en suspenso, chiquilines, ¿les parece? ¿Cómo calcular ese límite? Lo que después Una pregunta, ¿no se puede hacer tipo la derivada de arriba y la derivada de abajo, tipo por separado? Perfecto. Eso se puede hacer. No lo vimos, pero se puede hacer. Está perfecto. Y uno puede decir, puedo derivar, se llama la regla del hospital, y la podemos usar. Me encantó eso. Y ahí no tengo que hacer nada raro. Que esto es capaz que no lo vieron, pero no importa. Si yo derivo en un límite donde el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0, puedo tomar derivada arriba y abajo, es una reglita y al límite da lo mismo. ¿Sí? Y entonces, con eso sí sale. Porque cuando derivo abajo me queda 1. ¿Sí? L'Hopital lo que dice entonces, la regla de L'Hopital lo que dice es, derivo numerador y denominador por separado. No estoy derivando en el cociente. Y el límite da lo mismo, ¿está? Siempre que exista el segundo límite. Siempre que exista el segundo límite, exactamente. ¿Y acá qué me queda? E a la X, el menos 1 se me va, me queda E a la X menos 1 dividido 1. Y esto va a 0. Pero entonces fíjense lo que dije, ¿está? Este pedacito, déjenme achicar para que, déjenme volver acá. Llegamos a dos cosas, ¿está? Hicimos un poco de trampa porque usamos L'Hopital, que no lo habíamos charlado nunca, pero lo que es importante es el resultado. Este pedacito verde tiende a 0 a medida que yo me acerco a X igual 0. O sea, lo que estoy diciendo es, este pedacito es cada vez más chiquito, ¿no? Pero además, lo que estoy diciendo es que si yo lo divido entre X, entre esta distancia, también tiende a 0. O sea que lo que estoy diciendo es que este pedacito tiende a 0 mucho más rápido que esta distancia. ¿Sí? Si yo comparo esto con esto tiende a 0 y además lo hace más rápido que esto. Porque estoy dividiendo dos cosas que tienden a 0 y me da 0, quiere decir que el numerador tiende a 0 mucho más rápido, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Lo que estoy diciendo, de hecho, es, a ver si
Esto es nada, una planillita Excel, una planillita de Calc, en realidad. ¿Se ve la planillita? Y se ve. Acá estoy poniendo valores de X cercanos a 0. 0,1, 0,01, menos 0,1, menos 0,01. Acá estoy calculando 1 más X, ¿sí? Estoy haciendo la cuenta, digamos. Acá estoy calculando E a la X y acá estoy calculando el R1. ¿Se ve el R1 ahí? El R1, ¿qué me queda? Bien chiquito, 0,005, está 5 por 10 a la menos 5, 0,004 y 4,9 por 10 a la menos 7. Y acá, fíjense la cuenta que está acá. No le den bola a las demás columnas, ¿está? Entonces ahora miren solamente esta columna, el error. Y ahora vamos a mirar la división. Fíjense qué pasa con el R1 sobre X, ¿no? Eso es el R1 dividido X. No solo el R1 tiende a 0. Si lo divido entre X, también tiende a 0. ¿Sí? Es esa la cuenta, acá la dice numérica, ¿está? Pero es esa la cuenta de la que los quería convencer. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se ve numéricamente lo que les quería mostrar? No sé por qué pinté amarillo ahí. Díganme si sí, si no, si más o menos. Más o menos. Sí, numéricamente lo veo mejor que la otra explicación. La otra explicación es que el pedacito verde ese se achica, sí. Vuelvo a la gráfica. Que lo verde cada vez más chico se ve a ojo. Eso sí. Sí, eso se ve a ojos. Sí, gráficamente, porque aparte yo no estoy dibujando ni escala ni nada, entonces gráficamente probablemente ni siquiera, capaz que ni pasa lo que yo estoy diciendo. Pero lo que además estoy diciendo es que esto verde comparado con esto, y este otro verde comparado con el X que le toca, viste que este otro verde tiene otro X, digamos, ¿no? Que sería este que está acá, más cortito. Sí. Y esa división también tiende a 0, o sea que es mucho más chiquito el segmento vertical que el segmento horizontal. Eso es lo que estoy diciendo nomás, ¿está? Numéricamente nada, hice la cuenta y bueno. Entonces, Queda más lindo. hasta ahí ya está. Yo no entendí por qué se divide, no es que se divida. Yo lo que quiero contarles es eso. El verde tiende a 0. Eso es bastante creíble, bastante imaginable. Por ahí no es tan inmediato de ver, no es tan trivial decir, el verde no solo tiende a 0, el segmento verde, sino que tiende a 0 más rápido que el X, más rápido que el segmentito horizontal, ¿sí? Eso por ahí no es tan trivial, pero es una propiedad interesante, porque vos sabés que esto, además de tender a 0, bueno, tiende a 0 más rapidito que lo que te moviste acá. Esto también tiende a 0. Pero entonces lo que estoy diciendo es, el verde es más chico que el segmento este en horizontal. Pero no, eso no era para nada obvio, digamos. No sé qué querían ver, ahí achiqué y se ve todo. Bueno, entonces, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Y será que si yo pongo un polinomio, en lugar de poner un polinomio de primer grado, si pongo un polinomio de segundo grado, encuentro algo mejor? Porque la pregunta va a ser, bueno, si vos ahí encontraste una recta que se acerca, una función lineal que es muy parecida a E a la X, cerca de 0. Dijimos, está lejos de 0, bueno, no tiene por qué. Pero cerca de 0 tengo una función lineal muy parecida a E a la X. ¿Y será que con un polinomio de segundo grado encuentro una función de segundo grado parecida a E a la X? No. A ver, Paula pregunta de vuelta, ¿por qué dividí entre X? Yo dividí entre X porque conozco el resultado final. ¿Está? No saben por qué dividí entre X. Lo único que dije es, está dividido entre X y les estoy contando nada más, que ese segmento verde no solo tiende a 0, sino que tiende a 0 más rápido que el incrementito que yo hice en horizontal. ¿Está bien, Paula? No es porque sea intuitivo,
Lo que digo es, ese pedacito es chiquito y es tan chico, es más chico que el X que está abajo. A ver, repito. Uno dice, yo cambié mi función a la X cerca de 0 por la función lineal. No se cumple solo en la X, pero en el ejemplo, yo cambié la E a la X cerca de 0, voy a poner la función lineal que obtengo mirando la recta tangente. ¿Sí? Entonces yo dije, miré la E a la X, miré la recta tangente, que es una función lineal en el fondo. La función, el polinomio 1 más X es una función lineal. Lo que digo es, bueno, vamos a mirar por cuánto le erro. Está claro que la recta tangente aproxima a E a la X cerca de 0. Ahora digo, ¿por cuánto le erro? Le erro por esto que se llama R1. Ese es mi error, la diferencia, ¿sí? La diferencia entre E a la X y el polinomio. Está azul, digamos que es la recta tangente, pero lo puedo pensar como la función P1 de X, ¿sí? 1 más X. Entonces, miré por cuánto me equivocaba si yo en lugar de mirar a la E a la X, miro la recta tangente. ¿Sí? Entonces, lo que digo es, miro la diferencia entre esos dos y hago el límite. La diferencia, ¿quién es? E a la X menos 1 más X. Y el límite es 0 porque... ¿Por qué es 0 primero? Porque yo tengo, para hacer el límite, este tiende a 0. E a la 0 tiende a 1. 1 menos 1, 0. Menos 0, 0. ¿Estamos? Que el primer límite es 0, que además lo veo con el dibujito. Ahora después yo dije, bueno... Profe, creo que anda mal el internet y como que habla y va escribiendo, pero mucho después se ve lo que está rayando. No sé si me pasa solo a mí. Es poco igual el delay, son unos segunditos. Depende del internet, lo hago más despacio. Ahora no voy a arrollar nada, solo voy a repetir el argumento que dijimos acá, ¿está? Si yo además de mirar el R1 solo, lo miro dividido X, no importa por qué, no le den mucha pelota a la cuenta, ¿está? Lo único que digo es, miren, este segmento verde, el segmento verde ese de la diferencia, mírenlo dividido X, ¿sí? Si mi X es 0,1, miren esa diferencia dividido 0,1. Y lo que digo es que eso da bien chiquito, tiende a 0 también, ¿está? Que eso es lo que le mostré en la planilla de cálculo, ¿sí? La división de la diferencia entre el X también tiende a 0. En el dibujo eso no se ve, ¿está? Pero lo que estoy es como comparando el segmento verde con el segmento horizontal, ¿está? Y se prueba en este caso que tiende a 0 y se prueba en general que tiende a 0, pero ahora vamos a ver qué quiere decir en general si yo en general no escribí nada todavía. ¿De acuerdo? Entonces, avancemos un poquito. A ver si avanzamos un poquito y capaz que lo seguimos más. Yo ahora digo, si yo puedo aproximar por una función lineal de primer grado, por una recta, ¿será que si pongo una función lineal de segundo grado, un polinomio de segundo grado, también puedo aproximarme a E a la X? ¿Qué le parece? Se supone que sí, porque iría como más cerquita de E a la X, ¿no? Y bueno, porque la puedo curvar, ¿no? Una función de segundo grado, la intuición es esa. La Como que recta acompaña más el movimiento. Claro, la función de segundo grado va a ser curva, así que seguramente yo le pueda invocar mejor. Entonces, vamos a pensar esto. Vamos a pensar qué función de segundo grado tengo que poner. Voy a hacerlo en este ejemplo, pero la idea está general, ¿está? Entonces yo voy a pensar así. Y me gustaría que pasara lo mismo que antes, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ahora quiero un polinomio de segundo grado que aproxime, que se acerque, y la X también en un entorno de 0, ¿no? En un entorno de 0. Eso quiere decir cerca de X igual 0. Por ahora todo súper informal, ¿está? Pero quiero esto. Entonces,
yo digo, bueno, me voy a plantear un polinomio de segundo grado que va a ser, vamos a hacerlo para que ya se parezca al caso general, va a ser un polinomio que va a ser término independiente, lo voy a escribir al revés, ¿está? Un C1 por X y un C2 por X cuadrado. ¿Está claro que eso es un polinomio de segundo grado? En lugar de escribir AX2 más BX más C, le llamé distinto a los coeficientes, nada más. ¿Estamos de acuerdo que eso es un polinomio de segundo grado genérico? Sí, sí. ¿Sí? Y me gustaría, ¿qué me gustaría? Quiero dos cosas. Que la diferencia, que le voy a llamar R2, es la diferencia entre la función y el polinomio. ¿Qué me gustaría para la diferencia? Que sea menor que R1. Que sea menor que R1. En particular voy a querer esto, y quiero, vamos a poner así. Quiero para la diferencia que le voy a llamar R2, que es E a la X menos P sub 2 de X, esa es la diferencia. Quiero para esa diferencia dos cosas. Una, que el límite valga 0. En realidad no. Van a ver que estoy saltando botón. Que el límite valga 0. Y voy a querer que ¿Tiende a 0 más rápido que X? cuando lo divida, más rápido que X, no. ¿Sabes qué voy a querer acá? Porque que tendría a 0 más rápido que X ya tengo. Si tengo el polinomio de primer grado, tendría a 0 más rápido que X. ¿Qué voy a querer? ¿Que tienda a 0 más rápido que quién? Que el de primer grado. Oh. Más rápido que quién. R1. Bueno, que R1 podría ser. Le voy a pedir que tienda a 0 más rápido que X cuadrado. Que en realidad, si le pido lo segundo, esto ya, lo segundo implica lo primero, ¿no? Lo segundo ya implica esto. O sea, fíjense lo que estoy diciendo. Lo que le estoy pidiendo es pila. Lo que le estoy pidiendo es, yo tengo mi y a la X por acá. Tengo un polinomio de segundo grado que yo digo que va a ser curvito acá. No va a ser recto, va a ser curvo. Quiero algo así, yo qué sé. Curvo. En realidad lo que pasa es que la y a la X es un poquito más vertical, ¿no? Entonces, a ver si... Gonza, vos chiflá cuando... Sí, tranqui. Cuando algo esté... Yo quiero algo así curvo. Ahora esto es de segundo grado. Este es mi P sub 2 de X. Y lo que quiero es que el errorcito, que va a ser algo así, que es el R2 de X, que cuando lo divida ahora entre X cuadrado tienda a 0. O sea, que sea más chiquitito que X al cuadrado. ¿Está? Entonces, ¿quiénes serán? La pregunta es, ¿quiénes son? Los coeficientes. ¿Quiénes son? C0, C1 y C2. Entonces voy a hacer este argumento para averiguar los coeficientes. No lo voy a hacer gráficamente, voy a hacer este argumento. Yo quiero que P2, P sub 2, sea parecida a F, ¿no? Entonces C0 tiene que ser 1. Yo quiero que P sub 2 sea muy parecida a F. Entonces, C0 tiene que ser 1, claro. Entonces, lo que quiero además que pasen por el mismo punto. Entonces, P0, P sub 2 de 0, tiene que ser lo mismo que F de 0.
¿sí? F de x hacia la x. Y entonces C0 tiene que ser 1. Y ahí averigüé C0. Si son parecidas, ¿qué tendrá que pasar con sus derivadas? ¿Qué pasará con dos funciones parecidas? Dos parecidas en Derivada 0, ¿no? parecida. Esto parecidas en 0. Cerca de 0. Esto, insisto, re informal. Cerca de 0 son parecidas. Entonces, ¿qué puedo decir con su derivada en 0? Ahí va. Quiero que tengan la misma pendiente, por lo menos en 0. Lo que dice Iván, ¿no? Tendrían que ser, la derivada en 0, tendría que ser la misma. Entonces, le vamos a pedir eso, que la derivada en 0, acá lo que pedí es que, acá les pedí que en 0 valgan lo mismo, pero además le voy a pedir que la derivada en 0 valga lo mismo. Entonces, en 0, P2 y F valen lo mismo. Pero ahora voy a pedirle lo mismo a las derivadas. También le voy a pedir a las derivadas que en 0 valgan lo mismo. ¿Está? Eso es una manera de que se parezca que la derivada, y porque si una tiene una derivada en 0 que vale 5, que la pendiente es así, y la otra tiene una derivada que vale menos 3, y muy parecidas no van a ser, ¿no? Es un poco esa la idea. Entonces, vamos a calcular la derivada de P sub 2. ¿Cuánto vale la derivada de P sub 2? Es la derivada de un polinomio. De C0 más C1 por X más C2 por X cuadrado. ¿Cuánto vale esta derivada? C0 es una constante. Cuando lo derivo me da 0. ¿Cuánto vale esta derivada? C1 más C1 C2X. más 2C2X. C1 más 2C2X. Perfecto. Y entonces, la derivada en 0, ¿cuánto vale? C1. C1. Según. Por otro lado, yo tengo que la f de x es a la x, así que la f' es la derivada de la x, que en este caso me queda fácil porque la derivada de la x es a la x. ¿Cuánto vale la derivada en 0? La derivada en 0 vale 1. Y entonces, ¿qué digo? Le pido que valga lo mismo. Entonces digo, C1, ¿cuánto vale? Vale 1. Y ahí encontré C1. Y tengo un polinomio de segundo grado. ¿Está? Entonces puedo jugar con el polinomio de primer grado. Fíjense que si hubiera puesto un polinomio de primer grado, era lo mismo, era la misma cuenta y llegaba a 1 más x, que era la ecuación de la recta tangente, ¿no? C0 vale 1 y C1 vale 1. Si miro polinomio de primer grado, llego a 1 más x. Pero ahora que tengo un polinomio de segundo grado, podemos aprovechar que podemos derivar una vez más. ¿Se acuerdan que la derivada segunda me daba información sobre la concavidad? Y bueno, vamos a pedirle que la concavidad sea la misma. Entonces, ¿qué hago? Le vamos a pedir a la derivada segunda que sea la misma. La derivada de la derivada. ¿De acuerdo? Le pido a la derivada segunda de ambas funciones que sea la misma. Entonces, la derivada segunda del polinomio es la derivada segunda, es la derivada primera de C1 más 2C2X. ¿Están de acuerdo? O sea, es la derivada de P', digamos. Acá tengo el C1 más 2C2X, estoy señalando y no se ve. Este es P'. La derivada segunda es la derivada de esto.
Díganme si hasta ahí estamos bien. Y es 2C2, perfecto. El C1 se va y la derivada es 2C2. Está. ¿Y qué pasa con F segunda? F segunda es la derivada segunda de a la X, que es la derivada segunda de a la X, que es la derivada de a la X y S a la X. Entonces, en cero, en todos lados la derivada segunda vale C2, pero en cero en particular vale 2C2. Y acá la F segunda vale 1, ¿no? ¿Y qué les voy a pedir? Que sean iguales. 2C2 vale 1, y entonces C2 ¿cuánto vale? 1/2. Entonces encontré el que a mí me parece que es el polinomio, ¿está? El polinomio de segundo grado que a mí me va a gustar para meter ahí es C0, dijimos que era C0 más C1x más C2x cuadrado. Y digo que esto es 1 más x más 1/2 por x cuadrado. ¿Será? Vamos a hacer un dibujito en el GeoGebra para ver si esto se parece a algo de lo que dijimos. Por ahora, insisto, todo intuitivo, cero demostración, cero nada, ¿no? Déjenme mostrarles cómo quedarían estas cosas en el GeoGebra. ¿Se ve el GeoGebra? Gente, ¿se ve el GeoGebra? Se ve. Bueno, ahí tengo e a la x. Si quieren, vamos a graficar el que le llamé P1 de x, que era 1 más x, ¿sí? Que es la recta tangente. Bueno, los colores, no estoy cumpliendo los colores que dibujé en el otro, pero no importa. Y ahora voy a graficar el polinomio P sub 2 de x, que dijimos que era 1 más x más x cuadrado dividido 2. ¿Y me creen si yo les digo que ahí se parecen mucho? Se parece mucho más que la roja, ¿no? ¿Se ve? Ajá. ¿Resulta Sí. creíble? Sí, se ve. Está, y si yo ahora les muestro, insisto, no estoy haciendo ni una demostración, ¿eh? Si yo ahora les muestro esto, ¿se ve la planilla de cálculo? Sí. Ahora, en lugar de mirarlo amarillo, miren acá. El X, y dale con... Miren acá, el X, el polinomio, el e a la X, miren lo que se parece en pila, ahí está el e a la X, pero miren la diferencia, que no es la amarilla ahora, miren el R2. Esta es la diferencia entre la exponencial verdadera y el polinomio de segundo grado. Por lo pronto es mucho más chiquita que el R1. Ahí lo tienen al lado del R1, ¿no? Ven que es mucho más chiquita. Pero además, acá está el R2 dividido x cuadrado. Y el R2 dividido x cuadrado, que es este, también es bien chiquito, también tiende a 0. Entonces, lo que le pasa a esto, y eso yo no lo demostré, pero se puede demostrar, es que dividido x cuadrado tiende a 0. ¿Qué pasó? No, nada, está muy difícil esto. Chiflen. No solo Gonzalo. A ver, lo que yo hice por ahora, que era un ejemplo sencillo, es agarré la y a la x y dije, vamos a buscar un polinomio. ¿A la izquierda del 0 no se parece tanto? Sí, se reparece. ¿Para qué vamos a volver?
A ver, ¿no se parece? Ustedes acuérdense que tiende a cero, es tan cerca de cero como yo quiera. ¿Dónde está la izquierda de cero? Acá. La diferencia te queda menos 1,6 por 10 a la menos 10. Me trae jugo. A ver, mírame. A ver, gente, Nunca los he quedado acá. silencio. Si no se enojan, silencio. Sí, creo que decía el ¿Eh? Creo que decía el GeoGebra. Ah, que a la izquierda no se parece tanto, pero mira la cuenta. A la izquierda no se parece tanto, pero la cuenta dice que sí, ¿no? Y si pones valores, insisto, aparte vos lo mirás cuando tiende a cero. Entonces, imagínate que pones menos 0, muchos ceros. Por 10 a la menos 6. Y que acá calculás el polinomio y que acá calculás la exponencial. Y se recontra aparece, ¿verdad? O sea, le está cerrando en la cifra número 7 después de la coma, porque ahí hasta la cifra 6 después de la coma venimos iguales. ¿De acuerdo? Entonces, lo de se parece, bueno, se parece tanto como yo quiera, de última. Es eso. Lo que estamos diciendo en el fondo es, puedo hacer, si me acerco lo suficiente, se va a parecer tanto como yo quiera. Pero entonces, a ver, recapitulando. Yo lo que dije es, agarré una función, ¿no? Recapitulemos un cachito. Agarré una función, la cambié por una función lineal y puse la función lineal la que está más cerquita. Esa efectivamente es la que está más cerquita. Después dije, bueno, busquemos una función de segundo grado. La que está más cerquita, en principio, el requerimiento de estar más cerquita va a ser que las derivadas en cero coincidan, ¿está? Que coincida la derivada primera, bueno, que coincida el valor en cero, que coincida la derivada primera y que coincida la derivada segunda. ¿Está? Eso es mi idea. Esta misma idea, uno puede decir, bueno, ¿y por qué no pones un polinomio de grado 3, de grado 4, de grado 7? Se puede, ¿de acuerdo? Y la idea es en general, ¿está? Entonces, vamos ahora, sí, a hablar en general. A lo que le llamamos polinomio de Taylor en cero o polinomio de Maclaurin. Supongamos, y lo voy a decir genérico, ¿está? Pero es como este caso. Supongamos que tenemos una función f de x que tiene n derivadas en cero. O sea que se puede derivar n veces, ¿sí? En cero. Entonces, llamamos polinomio de Taylor en cero o polinomio de Maclaurin por ahora estoy definiendo solo el polinomio, ¿está? No estoy probando nada, ni diciendo ninguna propiedad de este polinomio. Está claro que este es el candidato a polinomio que aproxime a la función. Al polinomio este. Polinomio de Taylor en cero de grado n, perdón. De grado n. Al polinomio siguiente, un polinomio de grado n, que va a ser así. Un polinomio de grado n tiene que tener términos hasta que es a la n. Y va a ser parecido al de hoy, ¿no? Va a ser f de 0 va a ser el primer coeficiente. Después va a ser la derivada en 0 por x. Después va a ser, fíjense, la idea es lo del C2 y el C3, ¿no? Lo del C2. ¿El C2 quién era?
Fíjense acá dónde salió el C2. El C2 fue la derivada en 0 dividido 2. ¿Ivana? Una consulta. ¿De dónde sale el 1 más el x? De 1 más x más 1 medio de x a la 2. El x no entiendo X. de dónde. Porque Sí, mirá lo que hice yo. Y el argumento para grado n es el mismo. Lo que yo hice es, me planteé como incógnita un polinomio de segundo grado, ¿está? sí. Entonces le pido que en 0 valga lo mismo que la f. O sea, que en 0 valga f de 0. Y Sí. entonces de ahí saqué el C0, que vale 1. Después derivé. La derivada me queda C1 más cosas, pero en 0, cuando evalúo, lo que tiene x se va y me queda C1 la derivada en 0. Y al C1 le pido que sea igual a la derivada en 0 del otro. ¿Sí? Está. Y salió el 1. Y después, a la derivada segunda, que te queda 2C2, le pedís que sea igual a la derivada segunda de la f en 0. Olvídate que acá te dio 1. Lo que igualaste fueron estas cosas, ¿no? Lo que yo igualé en cada paso fue igualar esto con esto. Este con la derivada en 0. Y en el primer pasito, lo que igualé fue el C0 con el f de 0. ¿Sí? Acá en realidad lo que hice fue esta igualación. Entonces, a ver si... si me siguen la idea. Acá, ¿qué va? Multiplicando x cuadrado. ¿El C2 quién era? Era la derivada segunda en 0 dividido 2. Eso no dependía de que fuera la exponencial. ¿Y qué irá? F segunda. Claro, ¿y qué irá acá con x3? La derivada tercera, dividido 3. La derivada tercera dividido 3. Y así sucesivamente. ¿De dónde sale esto? La idea es la misma que le hicimos recién, ¿no? Vamos a anotarla un poquito. Pero, ¿la idea cuál es? La idea es que mi p sub n de x es c sub 0 más c sub 1x más c sub 2 x cuadrado más c sub 3 x cubo más, es de grado n, ¿no? C sub n xn. Y la idea es que tengo la f. La idea es igualamos. Cualquier cosa puse ahí. Igualamos todas las derivadas en 0 hasta orden n. Está el polinomio, lo más que lo puedo derivar sin que me quede 0 va a ser n veces, porque tiene grado n. Igualamos todas las derivadas en 0 hasta el orden n. Y piensen esto, cómo quedan las derivadas del polinomio. Bueno, primero, p sub n de 0 es 0. C0. Después, la derivada primera es C1 más 2C2x más 3C3x2 más NCN xn menos 1. Ahí derivé todo, ¿no? Pero cuando evalúo en 0, todo lo que tiene x se fue. Y la derivada en 0 es C1. Entonces, esto me va a dar, esto tiene que ser igual, si igualo a la f, esto tiene que ser igual a f de 0. Esto tiene que ser igual a la derivada de f en 0. Cuando derivo dos veces, es el mismo argumento que antes, ¿no? El C1 se fue, me queda 2C2, y después quedan cosas que tienen x. Acá me queda 3 por 2. Ah, acá está mal. Profe, ¿no has dividido 2 factorial, 3 factorial, Claro. 4 factorial? Claro que sí, porque mirá, y miren la cuenta. Acá me queda 3 por 2, aparte yo anoté tranquila, cualquier cosa anoté. 3 por 2, ¿no? Porque, a ver, tengo 13,3, x2. Ahora que el C3 se queda
Y el 3 me queda multiplicado por un 2. O sea, el C3 está... Y después tengo 3 por 2 por C3 por X. Y ahí sigo, ¿no? Y en el último, ¿qué me queda? N, N menos 1, Cn, X, N menos 2. Cuando evalúo en 0, se va todo el mundo que tiene X menos el 12,2. Entonces, la derivada segunda en 0 me da 12,2 y lo igualo a f segunda de 0. Y de acá despejo, ¿no? De acá, este ya quedó pronto. Este ya quedó pronto. Y de acá tengo que despejar y dividir entre 2. El C2 es la derivada segunda de la f dividido 2. Y ahí saqué este coeficiente. ¿Sí? Los anteriores ya los había sacado. Ahora, cuando miro la derivada tercera, ahí vamos a arreglar lo que nos comimos, ¿no? Cuando miro la derivada tercera, ¿qué ocurre? Cuando derivo 3 veces la derivada tercera, el 12,2 se fue, porque es constante. La derivada tercera me queda 3 por 2 por C3. La X se fue. Y después van a quedar cosas que van a tener, acá va a haber algo con X por algo, más acá algo con X2 por algo. El último va a ser N, N menos 1, N menos 2, C sub N, X a la N menos 3. Cuando evalúo en 0, ¿qué me queda? Me queda 6C3. La derivada tercera en 0 me queda, si quieren, 3 por 2 C3. Y despejando, igualito que recién, el C3 ¿cuánto vale? El C3 vale como dijo la compañera, que no me fijé quién era. Ah, perdón. Esto lo tengo que igualar a F tercera, ¿no? Antes de despejar. Disculpen que hay entreveré. Esto lo tengo que igualar a la derivada tercera en 0. Y despejando, el C3 es la derivada de la F tercera en 0 dividido 3 por 2. Y es este el que va acá arriba. Entonces acá me equivoqué, que no va dividido 3. Va dividido ¿cuánto? Dividido Factorial de 3. 3 por 2, exactamente. ¿Se entendió para el que había dicho 3 que yo seguí de largo? ¿Sí o no? Sí, Laura, se entendió. ¿Se animan a pensar cómo queda la derivada cuando derivan n veces, el último? Miren cuando derivan, acá derivé 3 veces, ¿no? Miren cuando derivé 3 veces y me quedaron 3 factores acá, un factor, 2 factores, 3 factores. Eso cuando derivé 3 veces. Entonces puedo pensar que cuando derivo n veces, ¿sí? Acá derivé 0 veces, derivo una vez, 0, 1, 2, 3. Cuando derivo n veces, con un poco de imaginación, que derivo n veces se pone así. La derivada enésima de f en 0 por x a la n dividido el factorial de n. Ahí va, porque cuando derivé n veces, ¿qué pasó? Si acá derivé 3 veces y me quedaron 3 términos, cuando yo derivo n veces, lo que me pasó, todos los demás se me van a ir. Y lo que me pasó en este es que me queda n, n menos 1, n menos 2, n menos 3. Así, me tienen que quedar n términos. Entonces acá termino en 1. ¿Sí? La manera que yo tenga n términos es que acá termine en 1. Acá tengo un 2 y acá tengo un 1. N factores, perdón. 1, 2.
hasta n, la manera es que termine en 1. Y acá voy a tener un x a la 0, digamos. N menos n. Y esto va a ser igual a la derivada de la f n veces en 0. Y entonces cuando despeje, perdón, me faltó el c sub n, ¿verdad? El c sub n se queda. Acá está el c sub n, acá me queda x a la 0, porque si le restaba era n menos 3 en la tercera vez, en la enésima vez es n menos n, me queda la 0, que es un 1. Y esto lo igualo a la derivada enésima de la función en 0, y entonces el c sub n es todo esto que está acá es factorial de n, así que el c sub n es la derivada enésima en 0 dividido el factorial de n. Disculpa, ¿de dónde sale el 2 por 1 ese que está delante del CN? ¿Y porque cómo hago? ¿Viste que yo acá te dije que acá tengo 3 factores? N, n-1, n-2. ¿Qué vas a tener en el renglón siguiente? Cuando lo hagas 4 veces. Acá al final, ¿qué vas a tener? N, n-1, n-2, Y n-3. n-3, c sub n, y x a la n-4. ¿Se ve eso? En el cuarto paso. Este entonces viene no tiene nada que ver con esto, ¿no? Acá, n-4. ¿Me crees eso? ¿Cómo te quedaría creo. la cuarta derivada? ¿Te creo o no te creo? No entendí. Sí, te creo, te creo. Entonces, cuando vos vas derivando n veces, te van a aparecer n de estos. Todo lo demás, cuando derives n veces, se fueron. Todos los términos que eran x2, x3, con eso más chico que n, se van, ¿no? Si vos tenés un polinomio de grado 4 y derivas 4 veces, te termina quedando solamente lo que correspondía a x a la 4, todo lo demás se fue. Está claro que vos le vas bajando el grado a los polinomios y te termina quedando, lo demás te termina quedando constantes y empieza a dar 0 la derivada. Entonces, en el último paso, solo te queda cuando derivar n veces al último término, digamos, al c sub n por x a la n. El c sub n por x a la n derivado n veces, te queda esto, n, n-1, n-2, n-3, vas bajando hasta que llegas al 1. Y acá el exponente te queda, también le vas restando hasta que te queda exponente 0. ¿Sí? Ahora sí, gracias. Y entonces está el polinomio, voy a volver a escribirlo, que lo tengo allá arriba. Esta es la pista de quién tiene que ser el polinomio. Miren que esto no prueba nada. Esto me dice, lo mismo que hicimos en el ejemplo de a la x. Si tengo que buscar un polinomio, ¿quién es el polinomio? Bueno, el polinomio es así. Sigue, y en grado n tengo derivada enésima en 0 dividido el factorial de n por x a la n. Se llama polinomio de Taylor en 0 porque esto se podría hacer en cualquier punto que no sea 0. ¿Está? O Maclaurin. Maclaurin es cuando hacemos, cuando hacemos en particular en 0. ¿De acuerdo? Nosotros solo lo vamos a trabajar en 0, pero uno lo podría hacer en otro punto. El exponente no puede ser fracción porque vos estás derivando un polinomio. Alex, que me preguntaba si el exponente puede ser fracción. En este caso no, porque vos decís, yo agarré un polinomio de grado n, y eso es lo que derivo. La f sí, la derivada puede ser cualquier inmundicia, ¿verdad? Pero el p es un polinomio de grado n. El exponente termina siendo siempre natural, ¿de acuerdo? Entonces, este objeto que está acá se llama polinomio de Maclaurin o polinomio de Taylor, y lo puedo calcular para cualquier función que a mí se me antoje, ¿no? Tengo que agarrar las f's y tengo que agarrar la f, ir calculando sus respectivas derivadas en 0 y escribir el correspondiente polinomio. ¿Estamos? Por ahora este polinomio no dice nada. Yo no dije nada, ningún resultado, ¿no? Yo lo único que les conté
fue en el ejemplo de la exponencial, que el de grado 2 se los mostré que era muy parecido a la exponencial. Fue prácticamente lo único que hice. En realidad hay un teorema que lo voy a enunciar por ahora nada más. Por ahora y creo que hay un teorema. ¿Para qué sirve este polinomio? ¿No? La pregunta es ¿para qué sirve el P sub n? Entonces el teorema de Taylor dice lo siguiente. El teorema de Taylor dice, hay que pedirle algunas hipótesis para poder demostrar, ¿está? Yo solo voy a enunciarlo bien y no lo vamos a demostrar. Le vamos a pedir un poquito más. Yo vieron que le pedí para definirlo al polinomio, esto es una definición nada más. Esto es solamente una definición. Definición. Este es el polinomio. Yo para definirlo solo preciso que la f tenga n derivadas en el punto. Ahora para el teorema se precisa, es una sutileza, no es una sutileza, se precisa para demostrar. Pero como no lo vamos a demostrar, bueno, no nos va a importar mucho. Pero para el teorema uno precisa esto. F, una función con n más 1 derivadas, una más le pido, en un entorno de 0. En un entorno de 0, o sea que el 0 es punto interior, ¿de acuerdo? Hay n más 1 derivadas en 0 y alrededor, en un pedacito, ¿tá? P sub n de x definido como antes. F de x, si quieren, definido como antes. Entonces, lo que se cumple, que el Rn de x, que es la diferencia entre la f y P sub n, ¿sí? El R es el segmentito verde, el que habíamos dibujado más arriba, ¿no? La diferencia entre mi función y el polinomio. El Rn de x, que es f de x menos P sub n de x, cumple lo siguiente. El límite, cuando x tiende a 0, de Rn de x dividido algo es 0. ¿Qué será el algo que pongo acá? Que fue el ejemplo que quise hacer con la exponencial. X a la cuánto? X a la n. Tanto como el grado. Y además cumple otra cosa. Tengo una fórmula, entre comillas, se llama resto de Taylor esto. Rn de x se llama resto de Taylor. El Rn de x se escribe así. ¿Vieron cómo es el término enésimo? Que es la derivada enésima dividido el n factorial. El resto se escribe así. La derivada n más unésima, para eso quería la derivada n más unésima, pero no en 0, evaluada en un puntito que se llama c, por x a la n más 1, dividido el factorial de n más 1. Donde c, un punto intermedio entre 0 y x. Entonces, esto se llama fórmula de Lagrange del resto. Es medio raro, pero a ver, vamos despacio. Todo el verso que hice antes, hay un teorema que dice, bueno, si vos tenés una función con n más 1 derivadas en un entorno de 0, o sea, muy derivable, digamos, y escribís el polinomio de Taylor, este que habíamos escrito acá, te fabricás este polinomio de grado n, ese polinomio de grado n sirve. ¿Sirve en qué sentido? Sirve en el sentido de que aproxima a la función. ¿Y cómo la aproxima? Tan bien como
x a la n, porque la diferencia entre la función original y el polinomio que la aproxima, que se llama resto de Taylor, este Rn, tiende a 0, mucho más rápido que x a la n. ¿Sí? Si pusieron un polinomio de grado 4, la diferencia tiende a 0 más rápido que x a la 4. Y además, si yo quiero ver por cuánto le erro, tengo una formulita para el error. El resto se escribe como la derivada, por ejemplo. Si dice el polinomio de grado 4, el resto para grado 4 se escribe como la derivada quinta en un puntito entre 0 y x por x a la 5 dividido 5 factorial. ¿Está? Esto vamos a ver cómo se usa. De esto no se preocupen, ¿está? Si quieren, quédense con el resultado de arriba. Porque esto ya lo vamos a usar. Pero el resultado de arriba es, efectivamente, el polinomio este construido así aproxima la función muy bien cerquita de 0. ¿Qué quiere decir muy bien? Que la diferencia entre el resto de Taylor, entre el error, la diferencia no, que el cociente entre el resto y x a la n tiende a 0. ¿Sí? Este teorema no lo vamos a demostrar. Lo único que nosotros hicimos fue como mostrar un poquito la idea en el caso de a la x y contar cuál era el polinomio que la intuición me daba para pensar que el polinomio tenía que ser este que está ahí. Preguntas. El factorial de un número de n es lo mismo que el factorial de n más 1, ¿está? El factorial de un número, paréntesis, factorial de un número. De un número natural tiene que ser. Factorial de 0 se define como 1. Y después, el factorial de un número cualquiera, el factorial de n es n por el factorial del anterior para n mayor o igual que 1. Esto quiere decir en realidad, esto implica que el factorial de n, si n es un natural, es n por n menos 1 por n menos 2 hasta que llegues al 1. Por ejemplo, el factorial de 5 es la multiplicación de todos los números del 1 al 5. ¿Está? No, está bien, tienen que saber lo que es el factorial porque si no, no podemos escribir el polinomio de Taylor, así que hay que saber lo que es el factorial. Pero es eso nomás. Si les parece, vamos a hacer, insisto, el teorema después lo podemos desmenuzar un poquito más, pero el teorema por ahora, para lo único que me sirve para decir es, ese polinomio escrito como arriba, es el que efectivamente aproxima a la función que yo quiero en un entornito de 0, cerca de 0. ¿Está? Lo que le pasaba a la x. Entonces, el teorema es solo para decir eso, para decir, este polinomio yo lo puedo definir siempre, pero lo bueno de este polinomio es que este polinomio está muy cerca de mi función en un entorno de 0, tan cerca como esto que dijimos, la diferencia entre función y polinomio, si la divido entre algo que es como x al grado, tiende a 0, ¿está? O sea, tiende a 0 muy, muy rápido, tan rápido. Ustedes acuérdense que si estoy cerca de 0, x tiende a 0, pero x al cuadrado tiende a 0 más rápido, x cubo tiende a 0 más rápido, son cada vez más chicos, ¿no? Las potencias de x. Entonces lo que digo es, si yo agarro un polinomio de grado 4, bueno, tiende a 0, ¿cómo? Más rápido que x a la 4. O sea, es bien chiquitito el error. ¿Sí? Gonza, ¿te parece que hagamos algunos polinomios? Me parece. Yo no terminé el de la exponencial, pero capaz que podemos terminar el de la exponencial y hacer algún otro. De la exponencial es re fácil, pero... ¿Lo terminó? ¿Querés? Dale. Llegaron hasta el segundo, ¿no? Llegamos hasta el segundo. Sí, pero ahora es derecho con la fórmula, ¿no? Porque yo hasta el segundo lo deduje como a mano. Ahora directamente vamos a calcular los polinomios asociados a cada función. Cada función va a tener su polinomio.
Y lo vamos a calcular metiendo esta fórmula. ¿Puede bajar hasta el final un momento? Puedo, mientras Gonza apronta su set. O mejor pasar la pizarra. Yo ahí ya activé la cámara. Pero Ah, bueno, entonces yo ya apago y les... En todo caso paso el pizarrón, ¿está? Dale. Pero que copian o que no sé qué quieren hacer ellos. No sé, creo... ¿Quieren copiar un cachito? Ya vi. O sea, Ok. para mí ahora lo que importa es que tengan copiado, sí, adelante, me parece importante, el polinomio, la fórmula para el polinomio. ¿Está? Y lo que hago es... Ahí, Fijar ¿lo ven a- ya o no? Porque ya no estás compartiendo, ¿no? No. Ya lo vemos a usted. Y ya te Dale. fijas también. Sí que vemos, sí. Bueno, la formulita. Grado n. ¿Cómo le pusiste PN? F era. Nunca me acuerdo esto. P sub n... No, yo tampoco, siempre tengo que mirarlo. P sub n de x, Ah, sí, nomás, no le ponen la F, está. Ok. no. Acá está. Lo voy a hacer en cero, ¿no? Como lo tenían recién. Ay, después es... Ahí sí. No le ponemos la F. Lo que dice Gonza es que a veces se usa la notación de poner la F también en el polinomio. Yo no la uso porque si no queda una cosa gigante. P sub n, F, para decir que es el polinomio de la función F. Si quieren lo pongo, yo generalmente no lo pongo. Si Ah, no no queda sé. súper recargado todo. Pero bueno. No, gracias. Acá les pongo, este es el polinomio, ¿tá? Y el desarrollo, bueno, igual, hoy le llamamos el polinomio. Después hacemos el desarrollo. Desarrollo con el resto, ¿verdad? Esta es la formulita que tenían, que les dio Laura, y estamos trabajando con f de x igual a e a la x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chiquilines? ¿Qué cosas precisamos? Bueno, cosas que ya calcularon, ¿está? F de 0, ¿cuánto vale f de 0? Es e a la 0, 1. Luego rapidito, resumo todo rapidito. F' de 0, bueno, lo calculamos. ¿Cuánto vale f' de x? Es a la X. E a la x, ¿está? Esto ya lo tenían. De acá sacamos f' de 0, que vale 1. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hasta qué orden lo hago, Laura? N. N. No, creo que no sé, me parece que está bueno que escribamos alguno genérico, ¿no? Vale, ok, bien. Bueno, justamente, a propósito de lo que dice Laura, ¿cómo van a quedar todas las derivadas? Esta es la función. Iguales. Todas iguales, ¿verdad? Porque la derivada de e a la x es e a la x, y si lo vuelvo a derivar va a quedar lo mismo. ¿Claro? Entonces, en este caso, todas las derivadas, la 1, la 2, en 0, incluso la función en 0, van a valer lo mismo. ¿Cuánto van a valer? 1. 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces lo que decía Laura es que acá en realidad podemos hacer una generalización y seguir hasta n. ¿Sí? La derivada enésima va a ser e a la x y acá va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? La fn, o sea, la derivada enésima, en 0 también va a ser 1. Vamos a la formulita, a ver cómo queda. Estoy hablando de esta función ahora, ¿verdad? La primera parte ya la teníamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? F de 0 dijimos que valía 1. Perfecto. Más f' en 0, que también vale 1, multiplicado por x. O sea, voy a poner 1 por x, x. ¿Lo siguieron? ¿Le escribo el 1? Sí, lo escribo. Después lo saco. ¿Ah? Más f segunda en 0, que vale 1, sobre 2 factorial, que es 2 también, por x al cuadrado.
Vamos a hacer la tercera. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo era la formulita acá? Bueno, si quieren, X, lo f mismo que acá tercera de ponemos- 0, x a la 3 sobre 3 factorial. Muy bien, nos queda Queda, 1. queda igual, sí. Que la f tercera sería e a la x, f tercera en 0 también va a dar 1, así que es 1, como dice la compañera, sobre 3 factorial por x a la 3. ¿Están de acuerdo con eso? Creo que es como que acá hubiésemos cambiado la n por 3, ¿no? Está bien, acá no puse la f tercera acá, pero la tendría que poner así, tipo f paréntesis 3 en 0, ¿no? Si quieren escribo la 4 y después ya pasamos a la n. ¿Cómo queda la cuarta? El término de grado 4. Un cuarto 1 factorial. sobre 4 factorial por x a la 4. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente. ¿Y cómo va a quedar la derivada enésima que tenemos acá? En 0. ¿Cuánto vale? 1 sobre n factorial por x a la n. 1 sobre... N factorial por x a la n. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Chiquilines. O sea, lo que hicimos fue aplicar esta formulita para este caso. Evidentemente acá tuvimos suerte porque todas las derivadas las derivadas son iguales, en consecuencia, evaluadas en 0 van a valer lo mismo. Eso genera estos unos de acá. ¿tá? Y esto sería la función en 0, la f de 0. ¿Estamos de acuerdo? Después el 2, el de acá abajo, el 3 factorial sería acá con el correspondiente a 3, x a la 3, etcétera, etcétera. O sea, la fórmula es como que... ¿Cómo decirlo? Si se acuerdan de esto, se acuerdan prácticamente de todo el polinomio, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Como que la forma de cada término es la misma, ¿no? Es la misma en el sentido de que responde a esto, a un único modelo, digamos. ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿Cómo? ¿Me escuchan? Bueno, ¿alguna duda de esto? Sí, pero escucho. No, me parece que es, espera que es silencio. Micrófono abierto. Bueno, a los compañeros, ¿alguna duda? Vamos a hacer otro ahora, pero alguna duda de este en particular. Yo si me dejan mientras van pensando otro, molesto un minutito con el GeoGebra Vale, perfecto. y les muestro cómo quedan los distintos polinomios, por lo menos para que ¿Se ve ahí? No, pasa que estoy... Ah, sí se ve. Sí, Laura, te vemos. Si yo comparto, creo que no importa el destacado. No sé si lo graba, pero bueno. Entonces, vieron que ahí está ella la X, ¿no? Ahí estaba la recta, ahí estaba el de segundo grado, ahí está el de tercer grado, que es el naranja, y el de cuarto grado me quedó por acá abajo. Ahí está el de cuarto grado, ¿no? Vieron que están muy parecidos a la verde. La verde incluso queda tapada, que era el exponencial. Nada, eso era lo que les quería mostrar. Después los polinomios hacen cualquier cosa, ¿no? Fíjense que acá están nada que ver con la exponencial. Es todo cerquita de 0, que esto se comporta bien. Después lejos pueden estar muy separados. Si yo achico y miran, la verde está acá está muy despegada, pero para los positivos también está muy despegada, ¿no? Si achican lo suficiente, bueno, ahí no achiqué lo suficiente. Pero si miran acá no es tan parecida a la verde. Es una cuestión local, cerquita de 0. Cerquita de 0, sí. Si ustedes miran ahí, está todo recontramontonado, ¿no? ¿Más o menos? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. ¿Hacemos otro? Yo tengo una duda. Dime. Y en caso que no fuera e a la x de sí, que fuera e a un polinomio más grande, de grado más grande que x, ¿cómo queda? Por ejemplo, un e elevado a la x al cuadrado, x a la 3, o un x más 2. Bueno. O x más 2 no vale, no varía porque la derivada es 1.
Sí, pero si lo evaluás en 0 ya no te queda 1 los coeficientes ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero está bueno la pregunta. A ver, lo que dice la compañera. Vamos a ponerle ahora que la función f de x es e a la x al cuadrado. Esa me parece más interesante. Más interesante, pero que un poco más pesada las derivadas, ¿no? Ustedes de deber lo hacen, si quieren lo siguen haciendo, vamos a hacer algunas. De vuelta. Cosas que precisamos calcular. F en 0, ¿no? ¿Cuánto vale? Ese e a la 0 al cuadrado. E a la 0 al cuadrado, e a la 0 vale 1. ¿Ah? La derivada primera. Y ahora vamos a ver por qué se complica. Es la derivada de e a la x al cuadrado. ¿Cuánto da esa derivada? 2e a la x. Muy bien. No. E a la u por u', ¿no es? Muy bien. La 2x derivada, y a la x. 2x a la x. ahí va. La derivada de e a la u es u' e a la u. Entonces tenemos que derivar el exponente. El exponente es x al cuadrado. Los compañeros dicen que la derivada de x al cuadrado es 2x. Esto es el u', de aquella formulita, por lo que tenía antes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y evaluamos esto, ¿en dónde? En 0. ¿Cuánto vale? 2. 0. 0. Acá tengo un 2. Ah, 0, 0. Claro. Y la f segunda, ¿qué es lo que empieza a complicar acá la cosa? La derivada del producto. Muy bien, que parece una derivada de un producto. ¿Está claro? Entonces, bueno, vamos arriba. La derivada del primero, la derivada de 2x Es es 2. el, resul- Decime. el resultado final es e a la x 2x más 1. Por 2x más 1. Ese mismo lo vamos a hacer, no lo veo ahora. La derivada del primero, del primer factor es 2x, póngale. Es 2, posición de derivar, más el primero sin derivar. Lo que Por, pasa aquí es el factor común, por eso me quedo así. sí. Por la derivada del segundo. La derivada del segundo es la derivada e a la x al cuadrado, que es esto mismo. Entonces el compañero, ¿qué es lo que dice? Bueno, podemos sacar e a la x al cuadrado factor común. Se puede sacar el 2 también de factor común, ¿no? Bueno, en realidad no importa, porque lo que queremos hacer es evaluarla en 0. ¿Ah? Está bien lo que dice el compañero, ¿ah? Pero yo acá no lo voy a hacer porque lo que quiero acá es evaluar en 0, cambiar la x por 0 y calcular, que lo puedo hacer directamente acá. ¿Cuánto vale esto en 0? Bueno, esto es 0. ¿Cómo? 2 vale. 2, muy bien, porque acá nos queda 2 por 0 y esto también nos queda un 0. Así que este sumando se transforma en un 0. Y acá ¿qué nos queda? Nos queda 2 por e a la 0. 2 por 1, 2. Perfecto. ¿Está claro? Necesito hacer el desarrollo de esto para hacer la derivada de la F3. Pero eso se la dejo de ver. Lo que sí, la F3 se la dejo de ver. Lo que sí voy a hacer es lo que decía compañero. ¿Ah? Saco 2e a la x, de factor común. ¿Qué nos queda? Acá nos queda 2x por 2x. Bueno, ya, perdón, saqué un 2 de factor común, ¿no? Nos queda x por 2x, x al cuadrado. Pará, X al cuadrado faltó. Acá me falta el 1, ¿no? ¿Sí? Acá tengo un sumando, saqué 2e a la x al cuadrado, perfecto. Ah, perdón, lo estaba haciendo ya. Cosa, te falta el x cuadrado del exponente. Bien. Bien. Ahí va. Tengo este sumando y este sumando. ¿Tá? Estamos sacando un 2e a la x al cuadrado. Acá, 2 a la x al cuadrado. Factor común, así que nos queda un 1 más, y acá nos queda, saco este 2. 2x2. 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 ¿Tá? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Esta es la f segunda, perdón. A la f tercera tienen que derivar esto. Evidentemente lo hacen con la derivada del producto. Pero vieron que queda pesada ya, ¿no? O sea, ya derivar esto y derivar, si quieren háganlo hasta orden 3 nomás, de deber, ¿tá? Pero... así. Yo lo voy a hacer hasta orden 2. ¿Tá? Ustedes háganlo hasta orden 3. ¿Cómo queda entonces, aplicando la formulita, el polinomio? Acá sería, en este caso, 2. ¿No? N, yo lo estoy haciendo hasta 2. Ustedes lo van a hacer hasta 3.
¿Cómo queda? F de 0, ¿cuánto vale? 1. 1. Bien. F' en 0, ¿cuánto vale? 0. 0. Lo voy a escribir acá igual, ¿tá? Para que sepan que nos queda un 0 por x en este caso. ¿Tá? Más F segunda en 0. Ahí va, 2 sobre 2, que sería 1. Muy bien, 2. El 2 es este 2, como dice la compañera, sobre 2 por x al cuadrado. ¿Sí? En definitiva, ¿cómo queda? Profe, perdón, me perdí No, más ahí. seguido no. En el 2x. Esa Acá. esa es la derivada segunda en 0, ¿no? Sí, que nos dio 2. Ah, bien, tada, gracias. Claro. Entonces, este f segunda en 0 te queda un 2 dividido 2 por x al cuadrado. ¿Está? Ahí va, lo que dicen los compañeros, ¿cómo queda esto? Nos queda 1, este lo escribo, y acá nos queda 2 sobre 2, 1, más x al cuadrado. ¿Está claro eso? Hagan ustedes el P sub 3. Lo que tienen que hacer es, el P sub 3, perdón. Sí, está bien el P sub 3. Lo que tienen que hacer es, bueno, derivar esto y evaluarlo en 0. Y construir el polinomio, ¿no? Hacer. Y acá agrego un comentario, ¿está? Dale. Y háganlo, el P sub 3 y el P sub 4, si se animan. ¿Por qué? Porque también después vamos a ver como otras maneras de hallarlo al polinomio de Taylor. En estos casos. En esos casos. ¿Tá? Sí. Otra cosa que vamos a poder hacer, y lo vamos a hacer la clase que viene, que es, si nosotros conocemos el de e a la x, hacer como una especie de cambio de variable, digamos, y usar el d a la x sin tener que calcular todas las derivadas de vuelta, que van a ver que eso es súper útil. Igual esto está perfecto y esto lo pueden hacer siempre, ¿no? No requiere acordarse de nada. Esto tiene de ventaja que no hay que acordarse de nada. Pero después vamos a ver que por ahí, conociendo el desarrollo, el polinomio de e a la x, podemos hacerlo de e a alguna otra cosa, pensando y con un poquito, con cierto trabajo, pero bueno, otro trabajo que es distinto de este. Y ahí va, un poco más directo también, ¿no? Igual hay que pensar más también, me parece. Igual esto queda pesado, así regular. No, pero digo, lo otro hay que pensar más también. Lo de usar Sí, el polinomio que ya existe. Pero nada, quédense con la idea de tratar de hacer hasta P3 y P4 y que vamos a ver otro camino la clase que viene. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una que aparece bastante en algunos límites. Bueno, una de las cosas por las cuales vamos a usar esto es para calcular límites. ¿Sí? En realidad logaritmo de x más 1. O de 1 más x. Bueno, muy bien. Repetimos el procedimiento. Borro esto, muchachos. De vuelta, ¿no? Lo vamos a calcular en 0. ¿Tá? F en 0, ¿cuánto vale? Logaritmo de 0, logaritmo de 1. Muy bien, nos queda logaritmo de 0 más 1, que es lo que dicen los compañeros, que es logaritmo de 1. ¿Cuánto vale? 0. 0. La pones en la gráfica logaritmo, ¿no? Logaritmo de 1 vale 0. Bien. La derivada primera. Logaritmo de x más 1. Acá si quieren usan la regla de la cadena, ¿sí? Que les queda igual en realidad, porque esto es una de primer grado y la x tiene coeficiente 1. Así que nos queda la derivada de x más 1, que es 1, dividido x más 1. Y esto hay que evaluarlo ¿en dónde? En 0. En 0. Calcular f' en 0. Ah, F'. Así que nos queda 1 sobre 0 más 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, f segunda.
Derivar esto fácil. ¿Cómo se les ocurre? Menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. Bueno, ¿cómo lo hiciste? Hice la derivada de la de arriba, que es 0, Ajá. la derivada de arriba por la de abajo, Claro, menos usaste la de arriba por la derivada de la de abajo, dividido la de abajo al cuadrado. Ahí va, usaste la derivada del cociente, perfecto. ¿Ah? Una manera de hacer esto justamente es hacer la derivada del cociente. La otra manera es recordar que 1 sobre x más 1 se puede escribir como x más 1 elevado a la ¿cuánto? A la menos 1. A la menos 1. Entonces acá, ¿qué es lo que derivaríamos? Lo que tenemos que derivar ahí es, usando la regla de la cadena, la función u a la n. Bueno, pero la derivada de la función u a la n es n por u a la n menos 1 por u'. ¿No? Entonces, ¿cómo nos queda? Lo voy a plantear acá. Esto en definitiva, la derivada segunda es la derivada de la derivada primera, ¿no? Esto es la derivada de x más 1 a la menos 1. ¿Sí? Usamos esta formulita. ¿El n cuánto vale acá? Menos 1. Muy bien. El n, que es el exponente, vale menos 1. ¿Y la u quién sería? El x más 1. El x más 1. Acá lo que dice la compañera, acá tengo una función elevada a un número. Bueno, acá la función en cuestión, que es u, es x más 1. Y el número a la cual está elevada es menos 1. O sea, la n en este caso es menos 1. Así que nos queda menos 1 por la función que teníamos, la base esta, la x más 1 elevado a la ¿cuánto? A la menos 2. Menos 1, menos 1. Bien, porque es la n valía menos 1 y acá tenemos menos 1, menos 1. Entonces nos queda menos 2. Perfecto. Por la derivada de x más 1. ¿Cuánto vale la derivada? 1. Bien. Y evaluamos esto, o para siquiera lo escribimos como lo escribió la compañera, como un cociente. Nos queda menos 1 sobre x más 1 elevado a la ¿cuánto? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Tá? Calculamos f segunda en 0. ¿Cuánto vale eso? Menos 1. Ahí va. Esto se transforma en un 1, menos 1 sobre 1, 1. Perdón, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta cuándo lo hago, Laura? ¿Hasta qué orden? ¿En serio? Si te digo n me vas a matar. Qué mala gente. Bueno, probamos. Dale. Me van a Seguimos. matar ellos. No, en realidad no. A ver, chicos, vamos a pensar un poquito. Vamos a hacer la tercera y vamos a tratar de, lo que dice Laura, encontrar una formulita general para las derivadas. ¿Está claro? F tercera. ¿Sí? Tenemos que derivar esto, lo voy a escribir ya. Profe. Decime. ¿Me podría explicar por qué te dio menos 1 ahí en f segunda de 0? Porque acá cambió la x por 0, ¿no? Che, esto Sí. está mal. Esto es f segunda de x. ¿No? F segunda, a ver. Esto es f segunda. Porque abajo te debería quedar 2. No, porque vos cambiás la x por ¿cuánto? Ah, es verdad. Mira ¿Está por claro? Estamos calculando en 0 siempre. Entonces, f segunda en 0, cambia esta x por 0, esta x por 0. Acá hago la cuenta, me queda un 1 abajo, porque me queda 0 más 1, 1. 1 al cuadrado, 1. Ah, perfecto, ya lo entendí. Gracias. Claro. Por favor. F tercera. Ya a esto lo escribo como una menos 1 por una potencia, ¿no? ¿Cómo sería eso? Sería... bueno, voy a Menos escribir- 1 por x más 1 a la menos 2. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice compañera? Estamos usando la misma idea que usamos acá. Escribir 1 sobre x más 1 de esta manera. Acá el exponente de x más 1 era 1. Entonces si lo escribimos así, el exponente nos queda menos 1. Acá el exponente de que está dividiendo de x más 1 es 2. Entonces acá nos va a quedar x más 1 a la menos 2. ¿No? Entonces derivamos esto. Ah, pará. Esta no es la derivada. Ahí va. ¿Cómo nos queda? Bueno, nos queda la misma regla que usamos acá. Menos 2 por menos 1, 2. ¿Tá? Por x más 1 elevado a la ¿cuánto? A la menos 3.
Muy bien, porque es n menos 1. ¿Ah? Y acá es menos 2, menos 1, menos 3. Por la derivada de esto, que es 1, ya no lo escribo. ¿Ah? Lo dejo así. ¿Por qué? F tercera en 0, ¿cuánto va a valer? Esto se va a convertir en ¿qué cosa? Cuando cambiemos la x por 0. En 1. En 1. Así que lo dejo así nomás. Y ya me queda para calcular para hacer la inducción esa. De cómo queda la fórmula general. F tercera en 0. Entonces nos queda 1 a la menos 3. Bueno, pero 1 a la menos 3 es 1 sobre 1 a Va a la quedar 3. 0. Nos queda 1. No, tampoco. Va a quedar 0. ¿Por qué? En total nos Porque el queda 2 2. está multiplicando al... 2 queda. 2 a 1 a la 3. 2 queda. No te peleen, está tranquilo. A ver, vamos a pensar. Vamos a la cuentita. 2 por 0 más 1 a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cambié la x por 0. 0 más 1, 1. Nos queda 1 a la menos 3. 1 a la menos 3, si usamos la regla esta, es 1 sobre 1 a la 3. Ah, ¿pero cuánto es eso? 1 a la 3, ¿cuánto es? 1. 1 sobre 1, 1. Así que este factor vale 1. Por 2, ¿cuánto queda? 2. 2. Muy bien. Eso es F tercera. ¿Está claro? O si no piensen, ¿no? 1 elevado a cualquier cosa da 1. ¿Tá? Si es 1 a la menos 3 va a dar 1. Bueno, vamos a tratar de sacar una fórmula. Voy a borrar esto de acá arriba. Y después en todo caso lo escribo de vuelta. Vamos a ver cuál es la forma general de las derivadas, ¿no? A ver, vamos a hacerlo despacito. A ver. Derivada primera. Profe, Voy a escribir una cosa acá. Que no ¿puede ser casualidad o F, la derivada cuarta puede ser que sea menos 2? No me acuerdo. Tenía que hacerlo. Menos 6 da la derivada cuarta. Claro, te queda multiplicando esto, ¿no? Te queda menos 3 por 2. Te va a quedar un menos 6. Menos 6. A ver. F' de x, ¿cómo queda? Bueno, lo puedo escribir como x más 1 a la menos 1. ¿No? Eso por un lado. Vamos a tratar de ver una forma general de la derivada, ¿no? Como hicimos con la y a la x era fácil. La f segunda, acá está. ¿Sí? Y la f tercera, está acá. No nos conviene verlas todas como la F tercera, ¿sí? A la F segunda, digo, verla como la vio la F tercera. Ah, pará, sí, acá tenés razón. Qué pelotudo. Me voy a hacer un resumencito porque si no me queda todo esto, olvídense de esto que recuadré acá. Sí, porque esa era la idea, gracias. Sí, exactamente. Lo escribo acá y en todo caso borro esto. A ver, resumen. F' de x es x más 1 a la menos 1. ¿Tá? Lo que sea, compañero, es que la f segunda la escriba también como una potencia. ¿Sí? Que está escrita acá como una potencia. Es menos 1 por x más 1 a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Copié esto, que es f segunda. Ahora f tercera, que es esto de acá. F tercera es, ¿dónde está? 2 por x más 1 a la menos 3. Voy a borrar esto de acá abajo. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, sí. Bueno, acuérdense cuando dan los coeficientes, ¿no? Después se los pido. F0 vale 1, F de 1, F' en 1, F' en 0 vale 1 y la otra vale 2. ¿Y la F segunda cuánto era? Menos 1. Bueno, muy bien. ¿Cómo les parece que va a quedar la F cuarta? Voy a poner un 4 acá ya. ¿Tá? Y acá vamos a tratar de pasar a la n. ¿Qué es lo que pasó acá? Menos 2. Este menos 2 por este 1. Perfecto. Después nos queda este menos 3 por este 2. ¿Tá? El tema del signo lo vemos después si quieren. ¿Tá? Pero vamos a ver cómo queda en valor absoluto. Acá nos queda 2 por 1, 2. 3 por 2, 6.
si no lo escribo así, 3, bueno, está, menos 3 sería, por 2, acá nos va a quedar x más 1 elevado a la ¿cuánto? A la menos 4. Menos 3 menos Menos 1. 4. Claro, cuando derivemos esto, que es lo que, bueno, hago el F5 si quieren. Cuando derivemos esto, ¿qué nos queda? Nos queda menos 4 por menos 3. Olvídense el signo por un momento. ¿Elevado a la cuánto va a quedar esto? A la menos 5. Menos 5. Menos 5. A la menos 5. Olvídense el signo. Acá tenemos un 2 por 1. Acá tenemos un 3 por 2. Acá tenemos un 4 por 3 por 2. ¿Qué son estas cosas? ¿Cómo se pueden escribir? Como factorial. Pero ¿cómo haces para escribir factorial y que oscile entre Factorial de positivo y n negativo? menos 1. Muy bien, entonces fíjense una cosa. Cuando calculemos la derivada enésima, bueno, voy a poner la n porque es la que usamos en la fórmula, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? Vamos a pensarlo así. Cuando calculamos la derivada quinta, acá era 1, después ahora vemos el tema del signo. Acá era 1 menos que lo que dice acá. Entonces acá... Factorial de n menos 1. Muy bien, ¿claro? Esto acá en definitiva es un 4 factorial, por un número. Esto acá es un 3 factorial por un menos 1. ¿Ah? Lo que dice compañero es que nos queda entonces n menos 1 factorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Si acá es la derivada quinta, acá es un factorial de Tienen cuarta. distintos signos ahí. Ahora vemos eso. ¿Ah? Lo escribo al final. X más 1 a la ¿cuánto? A la n. A la menos n. Porque si acá es 5, acá es 5, ¿no? A la menos n. Y acá está el tema de lo que dice el compañero, del signo, ¿no? Fíjense, con la derivada segunda acá nos queda un signo negativo. Con la derivada tercera, un signo positivo. Con la derivada cuarta, un signo negativo. O sea, las derivadas pares tienen... Ahí va, pares impares. ¿Cómo? ¿Las derivadas? ¿Qué dijiste? Perdón. Que hay una diferencia entre los pares y los impares. Pero todas las Las derivadas pares pares... quedan positivas y las impares quedan... No, al revés. Las No, pares pero el menos quedan 5. Al revés. negativas y las impares positivas. Exactamente, está claro. Las derivadas pares quedan positivas y las impares quedan negativas. Entonces, ¿cómo se puede escribir eso? Bueno, esto se puede escribir como menos 1. Y eso depende de la paridad de n. ¿Está claro? Esto se escribe adelante generalmente, ahora si quieren lo hago. Menos 1 a la ¿cuánto? Si acá yo escribo menos 1 a la n, sí, pues si yo escribo menos 1 a la n y acá el n es un par, acá me va a quedar menos 1 elevado a un número par. ¿Cuánto da menos 1 elevado a un número par? 1, positivo. 1. Pero no Tiene que ser queremos. negativo. Muy bien, Tiene entonces que ¿qué es lo ser que puedo a la n más 1. Muy bien, perfecto. Si le pongo un Porque si n, n menos 1 arranca en 0. perfecto. Si el n es par, n más 1 es impar. Perfecto, es lo que queremos. Menos 1 elevado a un impar, me queda menos 1. Y si el n es impar, me queda un impar más 1, me queda par. Menos 1 elevado a un número par, me queda 1. ¿Está claro? ¿Y cuánto va a valer esto en 0? 0. ¿Cómo queda? Factorial de menos 1. Perdón, de n menos 1. Por 1. La x por 0, ¿verdad? Muy bien. ¿Y acá qué nos queda? Nos queda 1. 1 a la menos n. Pero 1 elevado a cualquier cosa. 1. Por menos 1 a la n más 1. ¿Está claro? En general esto se escribe así. El menos 1 lo escriben adelante, ¿no? Fn en 0 es menos 1 a la n más 1 por n más 1 factorial. N menos 1, perdón, factorial. ¿Estamos de acuerdo? Yo no lo voy a hacer, pero ustedes pueden verificar si esto está bien fijándose, a ver, si quieren lo hacemos en una de ellas. Fijándose, por ejemplo, qué pasa cuando cambiamos la n por 2. Cuando cambiamos la n por 2 nos tiene que generar esta formulita. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cuando cambiamos la n por 2, acá sería la derivada segunda. En 0 nos queda menos 1 a la 3. Nos queda... Le escribo entonces acá. Nos queda menos 1 a la 3 por... Acá nos queda un 2, ¿no?
2 menos 1 factorial. ¿Cuánto da eso? 2 menos 1, 1. Menos 1 te tiene que dar. Menos 2, menos 1, Menos total. 1. Ahí va. Y si ustedes se fijan cuánto nos dio la F segunda, ¿cuánto nos dio la F Menos segunda? 1 también. ¿Está? Entonces, está. Verifica un caso, ¿no? Pero bueno, al menos verifica. Si no verificamos, nos matamos. Bueno, voy a escribir ahora acá la formulita y el desarrollo del polinomio. Profe, yo no entendí el paso anterior al final. El de f el de n de x. O sea, no entendí dónde sale el menos 1 elevado a la n más 1. Ahí, en eso, Bueno, ahí. bien, perfecto. Lo que les decía a los compañeros, ¿no? Vos fíjate que cuando la derivada es par, la f segunda, acá tenés un coeficiente negativo, ¿no? Cuando la derivada es impar, acá te queda positivo. Acá es una cuarta, una derivada cuarta que es impar, y acá tenemos un signo negativo. ¿Ah? Cuando es una derivada quinta, acá nos queda menos por menos más, es positivo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago para que cuando tenga un número par me aparezca un menos 1 y cuando tenga un número impar me aparezca un 1? ¿Está claro? Bueno, acá no sé para qué hice esto. A ver. ¿Cómo le escribo a esto? Menos 1. No. Y reemplazamos la formulita. Menos 1 a la n. Eso es lo que quiero hacer. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ah? Esto quería hacer. Y acá voy a escribir menos 1 elevado a esto. ¿Ah? Esto es n y esto es menos 1 a la n. ¿Ah? Menos 1 a la 1, ¿cuánto me queda? Menos 1. Menos 1. ¿Está? Menos 1 a la 2, ¿cuánto me queda? 1, 1. Menos 1 a la 3, ¿cuánto me queda? menos 1. Esto va alternando. ¿Está claro? Pero justamente este no es el caso que queremos nosotros, porque nosotros lo que queremos es que cuando sea impar, en el 1, en el 3 y en el 5, por ejemplo, no queremos que nos dé menos 1, sino que lo que queremos que nos dé es 1. ¿Tá? Entonces, una manera de cambiar esto es cambiarle justamente la paridad a estos números. ¿Cómo le cambio la paridad a un número? Y bueno, le sumo un número impar. En particular, un número impar le puedo sumar un 1, ¿no? Más fácil que el 1 no hay. Entonces acá digo, bueno, si acá pongo un más 1, acá nos va a quedar un menos 1 elevado a la ¿cuánto? Vamos a poner acá un n más 1 ahora. ¿Está? Lo quiero escribir con otro color a eso. Vamos a escribirlo así. En realidad el n más 1 va allá a la derecha, Voy a escribirlo así. del otro lado de la tabla. ¿Cómo? Que el n más 1 va al otro lado de la tabla, en la potencia, Ah, sí, también, estoy de acuerdo. para que quede... Ah, pero lo que estoy haciendo ahora es que va cambiando. Antes tenía una n, bueno, acá en vez de ahora tener una n, le pongo un más 1 a todos. Acá, ¿qué nos queda? Nos queda menos 1 a la n más 1. Bueno, menos 1 a la 2. ¿Cuánto nos queda acá? Acá la n, ¿cuánto está valiendo? 1. 1. La n es lo que está en azul y el más 1 es lo que está en negro. ¿Tá? Entonces nos queda menos 1 a la 2. ¿Cuánto nos queda acá? 1. Perfecto. Menos 1 a la 3. ¿Cuánto nos queda? Menos 1. Menos 1. ¿Está claro? Entonces, si le sumamos 1, lo que hace es cambiar. Lo que antes asociamos un número impar con un negativo, ahora estamos haciendo asociar un par con un negativo y los impares con un positivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y es justamente la alternancia que queremos acá. Cuando es par, queremos que nos quede un número negativo. ¿Está? Perfecto. Acá cuando es par, esto acá, perdón, cuando la n es par, ¿dónde estoy? Cuando la n es par acá. Me perdí, Gonza, perdón, con lo de par impar. Me entreveré. Con esto, ¿No habíamos dicho que cuando las derivadas eran pares quedaban positivas y cuando eran impares quedaban negativas? No dijimos eso. Ah, entonces entendí mal. Al revés, cuando son pares, fíjate acá, la f segunda, ¿qué coeficiente tiene acá? ¿Qué número también? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces, si es par, es negativo. Si es impar, es positivo. ¿Está claro? Acá la cuarta es negativo. ¿Ah? Entonces, esto genera justamente esta alternancia.
para generar esa alternancia de signos entre las derivadas pares y las impares, se le escribe el -1 elevado a la n más 1. ¿Tá? ¿Qué fue lo que pasó acá? Cuando cambiamos la n por un 2, nos quedó un -1 a la 3. Golazo, que es lo que queremos, que nos quede un signo negativo. ¿Ah? Bueno. ¿Puedo borrar esto? Borro. Esto acá lo borro también. No importa, lo dejo un momento. Y acabo de buscar la formulita de hoy. Bueno, la formulita de hoy y ahora vamos a aplicarla a este Gonza, polinomio. dicen que tienen economía. Escribite ahí el polinomio. Es este. Bueno, no, si no lo terminamos en la clase que viene, porque acá me quedó toda una cosa desprolija. ¿Tá? La clase que viene ya les digo lo que voy a hacer. Voy a usar esta fórmula para todas las derivadas. Si bien ya las calculamos, no importa. Voy a calcular la F1, la F2, la F3 y la Fn de esta manera, volados de cero, ¿no? ¿Está claro? Y así ya nos va a quedar directo la formulita esta. ¿Está, chiquilines? Y esto me lo hacen acordar, porque tengo que borrar después. Gente, ¿Está igual claro? bichen, ¿está? Bichen que hay ejemplos de polinomios calculados. Este lo vemos, pero bichen que tienen más en el libro. Es una cosa. Tiene estas cosas, estos truquitos de encontrar la fórmula y no sé qué, pero tiene una cosa también ahí media mecánica, que entonces está bueno si lo léanlo en el libro para irse acostumbrando, ¿está? Bueno, gente, me parece que esos se fueron todos a economía. Gracias. Hasta el miércoles. Laura. Gracias.